juicio que se desarrolló entre 2019 y 2021 en el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Y es un juicio en el que se llevó a juzgar a los jefes de la inteligencia del ejército, o sea, el batallón 601, o sea, fue como el motor que llevó adelante todo el terrorismo de Estado, movilizaba todo el terrorismo de Estado en el país. Recordemos, Ibero, lo que fue la contraofensiva. Sí, la contraofensiva fue un movimiento que hizo dirigentes montoneros, una forma, volvieron una decisión política, militar, propagandística, en la cual la dirigencia de Montoneros decidió que una serie de militantes que estaban en el exilio regresen al país a acoplarse a otra parte de la militancia que estaba en la clandestinidad en la Argentina. Hay una peli en torno a esto, Infancia Clandestina, con el protagonismo de Natalia Oreiro, que le mencionábamos recién. Se basa en lo que fue la contraofensiva. Así es. Tenían 3 objetivos. Un objetivo era político, que era vincularse con sindicatos, con organizaciones, con partidos. Otro objetivo era propagandístico. En ese momento Montoneros había diseñado una especie de aparato, como unos hackers primitivos de los 70, con el fin de interferir señales televisivas. Y lo hicieron. Lo hicieron. Era muy rudimentario, ¿no? Y conseguía interferir las señales en una zona muy chiquita geográficamente, pero pasaban la marcha peronista de Hugo del Carril y un mensaje leído por Firmenich. Y también tenía un objetivo militar, ¿no? O sea, se había decidido en esa contraofensiva atentar contra integrantes del equipo económico de Martínez de Oz y contra gerentes de algunas multinacionales como Fiat, Chrysler, Techin. Llegan a poner una bomba en la casa del segundo de Martínez de Oz, si mal no recuerdo. Claro, pero no les salieron bien en general algunos. Para nada. La gente, la opinión pública no lo tomó bien. Y los dirigentes fueron muy cuestionados, sobre todo Firmenich, muy cuestionados por haber enviado... Esto mismo, o sea, la decisión de la contraofensiva generó una fractura en el mismo Montoneros, ¿no? O sea, hubo parte de Montoneros que consideraron esto realmente como una locura, un suicidio, y a decir verdad, el resultado fue calamitoso, ¿no? ¿Sí? O sea, de los 200 militantes que regresaron al país, 90 son todas cifras que nunca son imprecisas, estáticas, sí. Pero cerca de 90 fueron asesinados o desaparecidos, ¿no? O sea, muchos fueron detenidos apenas ingresaron al país. Esto daba cuenta de que parte de la estructura de Montoneros podía estar infiltrada por el aparato de inteligencia del ejército. Pero bueno, acá y me parece que es lo clave del libro de Pablo Yonto, es que Yonto plantea que estos militantes que regresaron no fueron ingenuos. O sea, no fueron gente que hizo caso ciegamente a algo, sino que era gente que sabían a lo que volvían, que volvieron por responsabilidad política, por lealtad, por convicción. Entonces, lo que propone el libro es que dejemos de mirar a estos militantes que volvieron como fanáticos o como kamikazes y empecemos a pensarlos como sujetos políticos que ejercieron un derecho, y ese derecho es el derecho a la resistencia. En tiempos en que la Argentina estaba gobernado por una dictadura, ¿no? Totalmente, pero ellos ejercieron ese derecho a la resistencia, que puede ser cuestionado o no, o sea, como una decisión política, pero que ellos lo hicieron a sabiendas, ¿no? O sea, lo hicieron con decisión política de regresar. Este derecho a resistir, lo que plantea Yonto, no es un derecho que esté en los márgenes de la Constitución, sino que es un derecho que está en el nervio central de la Constitución argentina, que está en el artículo 14, en donde obviamente se protege la libertad de expresión, la libertad de peticionar, de reunión. Está en el 14 bis también, cuando se defienden los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y hace referencia también aquí Pablo Yonto a un artículo que sinceramente yo desconocía, les pido que lo googleen si quieren, que es el artículo 21, que es un artículo de la Constitución en el cual se plantea que todos los ciudadanos argentinos no solo tenemos la posibilidad, sino el deber
de defender la Constitución. Esto, por favor, tomarlo con cuidado, ¿no? O sea, porque habla de tomar las armas para defender la Constitución. No es que uno esté llamando a la lucha armada para nada, sino a entender que tenemos un montón de herramientas constitucionales para ejercer el derecho a resistirnos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando un gobierno ataca a la Constitución, cuando reprime protestas, cuando demoniza la disidencia, cuando destruye derechos laborales, cuando criminaliza la pobreza? Bueno, lo que podemos hacer o lo que deberíamos hacer según nuestra propia Constitución es ejercer el derecho a resistir. ¿Ah? O sea, esto que es un principio legal, ¿no? Legal. Y ahí la defensa de Pablo Yonto. Claro, en donde, o sea, es más, hasta la Constitución nos obliga a defenderla, digamos, nos obliga a resistir cuando nuestra Constitución es vulnerada. Entonces, Yonto, de alguna manera, en este libro, recuperando el trayecto del juicio por la contraofensiva, nos ofrece opciones para pensar cómo poner un freno a un poder que arrasa todo, digamos, ¿no? El derecho a la resistencia, que plantea Yonto, para quienes creen o piensan que la memoria, además de ser un museo, también es una herramienta, digamos, ¿no? Para el presente. Para el presente, para la actualidad. Mira, una de las primeras víctimas que se citan en el juicio de la contraofensiva es la que hablamos recién, un nombre que pronunciamos con cariño y respeto, Ángela Alicia Salamone Zárate, cordobesa, nacida en mayo del 51, secuestrada el 28 de agosto del 79 en Posadas, cuando ingresaba al país desde Paraguay con un aparato de estos de interferencia y que, como vos me decías, fue madre del hijo de Deodoro Roca. Así es la nuera de Gustavo Roca, que era hijo de Deodoro y a su vez estuvo en pareja con Deodoro Roca, nieto del viejo Deodoro. Se cruzaron todos los cables ahí. Claro. Lo que importa es que había un vínculo directo con la familia Roca, que fue una familia muy perseguida aquí en Córdoba, los herederos del propio Deodoro. Totalmente. Y Ángela fue detenida, permanece desaparecida, apenas ingresó al país. Esto da cuenta de cómo el aparato de inteligencia estaba infiltrado en partes de la estructura de Montoneros, y cómo esos militantes, con toda su decisión de volver al país para luchar por lo que ellos o sea, no fueron ingenuos, tuvieron la decisión de hacerlo, pero estaban infiltrados, ¿no? O sea, y los detuvieron apenas entraron en el caso de... Y en el caso de la cordobesa ni siquiera llegó a tener ningún tipo de acción aquí para que fuera detenida y juzgada. Ni siquiera. Porque fue detenida y desaparecida sin siquiera haber llegado a actuar de algún modo, ¿no? Así es. Ese es el otro punto a tener en cuenta, ¿no? Bueno. El hijo de Marco Zucker formó parte de la contraofensiva, ¿te acuerdas? Marco Zucker, ese gran actor. Actor, comediante, sí. Y después la hermana, o sea, la hija de Zucker, escribió un libro sobre lo que representó también para la familia Zucker, para Marco Zucker, ese viejito simpático, que en general mantuvo en silencio la tragedia familiar, y después ya al final de su vida se conocieron los detalles de lo que había sufrido en vida, porque bueno, su hijo había formado parte de esto y había sido salvajemente asesinado, ¿no? Bien. Bueno, pero es esto, como un juicio de lo que pasó en los 70 nos puede brindar herramientas para tratar de entender el presente, para ver cómo nuestra propia Constitución nos da herramientas para resistir el avasallamiento de nuestros derechos en la actualidad. Y lo dice Pablo Yonto en Derecho a la Resistencia, que es un periodista, reconocido abogado, que ha trabajado fuertemente en estos casos y que tiene un gran mérito. Lo hablamos con Pablo, con Ibero el otro día. Pablo Yonto, que está en Córdoba hoy a las 6 de la tarde. Hoy, ¿cierto? Se presenta a las 6 de la tarde en ATE. Bien. Pablo Yonto fue periodista deportivo de Clarín durante mucho tiempo. Y a partir de esa actividad, de ese trabajo, tenía un vínculo directo con Diego Armando Maradona. Y Pablo Yonto, además de periodista deportivo, era delegado gremial. Y a partir de su actividad como delegado gremial, Clarín lo dejó en la calle. ¿Y qué hizo el Diego cuando se enteró? Le dijo a Clarín, no te doy más notas, y tuvo 2 años sin hablar con Clarín, porque lo habían dejado en la calle a Pablo Yonto. Qué maestro, ¿no? El Diego. Qué maestro el Diego, qué maestro Pablo Yonto, y qué lindo va a ser verlos hoy a las 6 de la tarde entonces. A las 6 de la tarde en ATE, Entre Ríos 450. ATE, Entre Ríos 450, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Y quien gane el libro lo retira ahí hoy. Sí, lo retira ahí
pero que vaya hoy y Pablo Yonta se lo firma. Sí, Claramente, claramente. Sí, y una foto con Ibero. Atención a los que están participando entonces, el sorteo que hoy tienen que retirar. De última instancia, hoy no pueden porque tienen un casamiento, un velorio, lo que sea, van mañana al espejo pasado. Uno nunca sabe las cosas. Sí, los eventos sociales pueden ir para cualquier lado, ¿no? No lo busquen el libro ahora en el espejo porque no está. No. Está solo disponible hoy a la tarde en la presentación y ya mañana sí en el espejo. Perfecto. Bien, perfecto.